Dios te bendiga, hermano. Es un gran privilegio dirigirnos a ti en esta mañana. En este día hemos iniciado, este día 13 de septiembre, estamos dando inicio con nuestros servicios ya en la nueva normalidad de nuestro templo, pero queríamos y queremos, hermano, dirigirnos a ti que estás en casa. Sabemos que Dios tiene palabra para tu vida. Y mira, Dios puso en mi corazón titular a este mensaje, Recuento de daños. Cuando termina una situación o una situación adversa en el mundo, en un continente, en un país, en una ciudad, en una colonia, aún en una familia o aún en nuestra vida personal, siempre es necesario evaluar cuál fue el resultado de lo final o el final de lo que se enfrentó o que se vivió. La vida, hermano, es la suma de pequeños acontecimientos que tienen un origen, tienen un desarrollo y tienen siempre un desenlace. Y es aquí, en el desenlace, en donde es necesario ver de manera muy crítica, muy profunda y reflexiva el resultado final de cada acontecimiento. Me llamaba la atención, estaba viendo un documental y me llamó muchísimo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. Y mira que fue una guerra, un conflicto militar global, a pesar de su tiempo, y que se desarrolló hacia el año 1939 a 1945. Y en esta guerra, la llamada Segunda Guerra Mundial, en esta estuvieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas entre todas las grandes potencias como la Unión Soviética y Estados Unidos, aunque bueno, dentro de ellas había las llamadas, habían alianzas militares, entre las que estaban Francia, Polonia, Reino Unido, la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, ¿sí? Y como te decía hace un momento, Estados Unidos y la URSS, que eran las dos potencias en ese momento, potencias de armamento. Y estas estaban enfrentándose contra unas potencias también del llamado eje, que era Italia, Alemania y Japón. ¿Sí? Y fue la mayor contienda bélica de la historia en el siglo pasado. Más de 100 millones, escucha las estadísticas, más de 100 millones de militares, más de 100 millones de militares se movilizaron, ¿no? Un estado de guerra total en los grandes continentes que destinaron su capacidad económica, militar, científica al servicio del esfuerzo bélico, ¿sí? No había como una manera de distinguir entre los recursos civiles y militares. Y sobre todo fue el tiempo en que marcaba un hecho terrible como fue el Holocausto, la muerte de muchísima gente ahí por la Alemania nazi. Y además los bombardeos intensivos sobre ciudades, ¿sí? Los bombardeos tremendos que hubieron en grandes ciudades, que de alguna manera pues vinieron a dar estadísticas tremendas. Y dice dentro de las estadísticas, mire usted, la Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado entre 50 y 70 millones de víctimas, casi el 2.5% de la población mundial. Mira, ese es un recuento de los daños de la Segunda Guerra. Ese es un recuento de los daños de la Segunda Guerra Mundial. Y es el recuento, hermano, de los daños en la historia, y son datos impresionantes. Hoy en este tiempo, ante todo, está muy visualizado a través de, ahorita quien tiene un dispositivo móvil puede mandar información a todo el mundo. Hoy imagínese usted el recuento de daños por causa de la pandemia. Lo tenemos, si usted ve las noticias, usted puede ver cuál es el recuento de los daños que ha tenido la pandemia hasta este día. ¿Y por qué, hermano, platicamos de esto? Porque generalmente el recuento de los daños se ve siempre en el desenlace, al final, ¿sí? Y mire, hermano, que podemos partir de un acontecimiento global
pero este también se da a nivel familiar, a nivel particular. Y podemos pensar, hermano, que la posibilidad de recuento de daños es exclusiva de nuestro tiempo o de la vida secular, pero no. La Escritura, ¿sí? La Escritura nos da ejemplos, muchos ejemplos acerca casualmente de detenerse en el camino y poder recontar los daños acerca de un acontecimiento. Y el libro de 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 nos da una idea muy clara de esto. Decía el apóstol Pablo ya en sus últimos días, decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire, Pablo, el apóstol Pablo estaba haciendo un recuento de su vida. Y él hablaba: ya son mis últimos días y yo tengo bien claro con quién voy a estar. Y dice, no es exclusivo mío, decía Pablo, sino que es para todos aquellos. O sea, que cada uno de nosotros llegará un momento que hagamos recuento de los daños, el recuento de nuestra vida delante del Señor. Pero podemos hacer el recuento día a día de lo que pasa, de los acontecimientos que vivimos. La historia bíblica nos da muchísima información acerca de este asunto, hermano. Mire que aún en el recuento de daños y de los resultados de un acontecimiento, pero miremos algunos ejemplos que nos muestra la Escritura. Algunos ejemplos que nos permiten hacer un recuento, que nos permiten ver que nos dejan números negros, o ganancias, triunfos, victorias y honra. Pero también, hermano, números rojos que son pérdidas, fracasos, derrotas y vergüenza. O sea, al hacer el reconteo de los daños, o al hacer una evaluación, una revisión con una mente reflexiva, profunda y crítica, podemos darnos cuenta, hermano, cuál ha sido el resultado final de un acontecimiento. Ejemplo, mire, hermano, cuál fue el resultado, ¿sí? Si hiciéramos un recuento de los daños en el Edén. Vea usted que Dios creó a los animales, creó al hombre, le dio autoridad al hombre, ¿sí? Y no lo dejó solo, sino que le dio a Eva de su costado. Y que ambos, hermanos, no pudieron lidiar con su naturaleza. ¿Y cuál fue el resultado? Por lo tanto, dice ahí el libro de Génesis 3, por lo tanto, por su desobediencia, fueron echados del jardín del Edén. Ese es, haciendo un conteo, un recuento, hermano, de lo sucedido allí en el Edén. Es un ejemplo que tenemos. Otro ejemplo, hermano, podemos ver el de los días de Noé. Ahí que se narra en el capítulo 7 del libro de Génesis. Si hiciéramos un recuento de los daños en los días de Noé, podríamos darnos cuenta de esto. Primero, una generación destruida por su maldad, ¿sí? Pero también vemos a un hombre que escuchó la voz de Dios, que obedeció, aún contra la negativa de su propia generación. Pero también vemos, ¿sí?, una familia salvada del diluvio porque un hombre fue capaz de escuchar y obedecer a Dios. Aquí podemos ver la balanza, ¿sí?, con números negros que habla de victorias, de triunfos, o también los números rojos que nos pueden hablar de vergüenza, de deshonra, de daño, de fracaso, ¿sí? Entonces, aquí podemos ir visualizando en este recuento de daños. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál fue el resultado del recuento de los daños, hermano, del pueblo de Israel? Mire usted, así de manera, un análisis muy breve, pero los puntos especiales, hacer un recuento de los daños del pueblo de Israel. Primero, un pueblo numeroso que fue liberado de la esclavitud de Egipto, un hombre que se dejó usar por Dios y que fue el caudillo, fue el líder que confrontó a Faraón y que hizo todo aquel diálogo para poder ver libertado al pueblo de Israel.
Un pueblo que fue escuchado por Dios y fue libre de su aflicción. Pero también, hermano, nos muestra un pueblo rebelde, un pueblo terco, un pueblo duro, hermano, que constantemente, ¿verdad?, se quejaba delante de Dios y se quejaba delante de aquel hombre que Dios levantó, que fue Moisés. Y también, hermano, dentro del recuento de daños del pueblo de Israel, vemos que el pueblo de Israel tenía una promesa. La promesa, hermano, de entrar a la tierra prometida, que por su rebeldía simplemente tuvo que morir en el desierto. Mira el panorama que nos muestra la Escritura, si podemos hacer un recuento de daños. Otro ejemplo, el ejemplo, hermano, de los hijos de Isaac, el patriarca que es hijo de Abraham, los dos hijos de él, Jacob y Esaú. Podemos ver algunos elementos, hermano, que nos dan luz acerca, si hacemos un recuento de los daños. Y mire, primero, hijos mellizos, dos gemelos. Uno favorecido por la madre, que era Jacob. Otro favorecido por el padre, que era Esaú. Esaú, que era un hombre de campo, un gran cazador. Un hijo llamado el engañador, pero que peleó contra el ángel de Dios y fue bendecido. Otro que fue capaz de vender su primogenitura por un plato de comida. Un hijo que fue, hermano, que Dios le cambia el nombre de Jacob Israel y que fue el padre de las 12 tribus. Mire, haciendo una revisión, hermanos, acerca de estos dos hijos, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, los números rojos para Esaú, porque después que quiso recuperar su primogenitura ya no pudo recuperarla, mientras Jacob, sí, padeció, sí, Dios se confrontó, Dios lo confrontó y al final viene a ser el padre de las 12 tribus de Israel. Otro ejemplo, el resultado del recuento, hermano, de los daños de aquel hombre llamado Sansón. Un hombre que había desde su nacimiento separado para Dios. Un hombre que no valoró la posición dentro de las promesas de Dios. Un hombre que hacía gala de su fuerza. Un hombre que era capaz de compartir y convivir con sus propios enemigos. Un hombre que engañaba a sus padres. Un hombre, hermano, que se dejaba llevar por su ímpetu, por su propia naturaleza y no por su posición delante de Dios. Y además de esto, que sucumbió a los brazos de Dalila. Un hombre que fue, hermano, que tuvo que ser denigrado por su condición, que tuvo que padecer por causa de que no supo valorar la posición que tenía que había sido reservado por Dios. Mire usted, si hacemos un recuento, vamos a hacer otro recuento de daños de otro hombre que nos marca la Escritura. Saulo de Tarso. Mire usted, ¿cuál fue el resultado? Y ya veíamos hace un momento en la carta de 2 Timoteo 4, del 7 al 8, lo que decía Pablo. Pero mire, podemos hacer un recuento de algunos elementos importantes en la vida de Pablo. Primero, que fue descendiente de la tribu de Benjamín, estudioso de la ley y celoso de ella. Fue perseguidor de la iglesia de Cristo. Un hombre que tuvo un encuentro glorioso con el Señor. Y fue el más grande precursor, hermano, y promotor de la causa de Cristo. Además, hermano, el más grande escritor de las cartas que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de accesar, hermano, en la Biblia, las cartas paulinas en el Nuevo Testamento. Además, hermano, cartas escritas hacia las iglesias asentadas en los diferentes lugares de las provincias romanas. Haciendo un recuento de daños, podemos ver cómo se preocupaba él por la iglesia. A pesar de que estaba en la cárcel, era capaz de escribir recomendaciones de bendición, de exhortación, de consejo y de ayuda a muchos. Y podríamos así seguir haciendo un recuento, hermano, de daños en la vida y en los acontecimientos
bíblicos. Pero mire usted esto, hermano. Hoy podemos ver que hay recuentos que ciertamente los visualizamos en la Escritura, pero vamos a enfocarlo en nuestras vidas. Hay acontecimientos, hermanos, que se han tenido desenlaces en nuestra vida. Hay recuentos que nos permiten ver que han quedado, hermanos, números negros, que han habido ganancias, triunfos, victorias y honra. O posiblemente, hermano, puedan haber números rojos, pérdidas, fracaso, derrota y vergüenza. Y podemos partir de un acontecimiento global, decía hace un momento, pero ¿qué tal si lo enfocamos en lo familiar o en lo particular? Y aún así podríamos hacer un recuento de daños en cada ámbito de nuestra vida. Mire usted cómo podemos ir de lo general a lo particular para poder tener un mejor, ver de una manera diferente ese recuento de daños. Mire, si hiciéramos un recuento de daños de la pandemia o de estos 6 meses, hermano, en los que no nos congregamos en lo físico, lo hicimos, todo el acercamiento que tuvimos fue virtual. Y en ese tiempo en el cual no hubo un acercamiento por causa del cuidado de la vida y de la salud, tuviste que enfrentar a situaciones que posiblemente te ayudaron o posiblemente te afectaron, donde el único con el que tenías un acercamiento real y no virtual era con Dios, en la intimidad con Él. Si hacemos un recuento de nuestra propia vida, ¿qué te ha dejado estos 6 meses que no nos, hermano, que no tuvimos un acercamiento físico, que lo único en el cual teníamos ese acercamiento, si nosotros lo decidíamos, era en nuestra comunión con Dios, en nuestros altares familiares, en nuestros devocionales personales, en nuestra oración personal? Si hacemos un recuento, ¿qué te dejaron? ¿Qué te dejaron estos 6 meses? ¿Te dejaron números negros? ¿Te dejaron ganancias, triunfos, victorias? ¿Te dejó honra? ¿O te ha dejado números rojos, que son pérdidas, fracasos, derrotas, vergüenza? Podría ser que si nos vamos a los ámbitos, algunos de los ámbitos de la vida, para ser más específico, este recuento, hermano, de los daños, por causa de ese tiempo que no tuvimos la oportunidad de estar cerca más que a través de mensajes, de llamadas, de unirnos a través de las plataformas. Si podemos hacer una revisión de ello, mira, podríamos enfocarnos en lo físico. ¿Cuál fue el resultado? Al hacer un recuento de los daños en cuanto a lo que respecta en lo físico, ¿sí? Ante la enfermedad, posiblemente tú dijiste, han dado recomendaciones, han dado protocolos de sanidad, entonces voy a aplicarlos, y los has aplicado, y tú te has dado cuenta que tu vida ha sido cuidada porque tú has prestado atención, ¿sí? Como dice la Escritura, el sabio ve el mal y se aparta. O sea, tú tomaste en consideración, y en lo físico tú dices, tengo números negros, he superado, hasta este momento hemos superado la enfermedad. O otro ámbito, el ámbito familiar. Si hacemos un recuento de los daños, ¿cuál ha sido el resultado? Este tiempo te ha dado la oportunidad de tener mayor comunión con tu familia, has fortalecido los lazos amistosos de amor con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, has dado la oportunidad como hijo de Dios a tener tu altar familiar, a tener tiempos de oración, hermano, continuo. Has tenido la oportunidad de como familia poder meditar en la palabra, poder reunirte y poder adorar al Señor juntos. ¿Cuál es el resultado hoy? O posiblemente también este asunto
el tener que estar en la misma casa mucho tiempo juntos ha dado lugar a conflictos que posiblemente se hayan superado o posiblemente no. Es un recuento de ello, ¿no? O en el sentido de lo laboral, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Se ha superado? ¿Has superado? ¿Has conservado tu trabajo? ¿Has podido ser de ejemplo y de bendición a otros en tu trabajo, aún en medio de la pandemia? O en el sentido económico, ¿cuál ha sido el resultado? Mira, si hacemos un recuento de daños, ¿sí?, de cada área, o en lo emocional, ¿no? Si nos vamos al ámbito emocional, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Superaste el temor? ¿Has estado superando el temor? ¿Has estado superando la angustia al ver que familiares, amigos, conocidos fallecen por causa de la pandemia en estos meses que hemos estado o que estuvimos o que siempre nos han marcado mucho de manera enfática el cuidado de la salud? ¿No? ¿Cómo ha estado esa parte de lo emocional? El saber que en cualquier momento estás expuesto. Y nos vamos a uno de los ámbitos más importantes de la vida del Hijo de Dios, que es en lo espiritual. ¿Cuál es el resultado? Porque en estos 6 meses, hermano, que estuviste, en estos 6 meses creo que te has enfrentado a la presión, te has enfrentado a la opresión, te has enfrentado a las tentaciones y las has superado como hijo de Dios, ¿no? Donde en estos 6 meses que no ha habido el acercamiento, que has tenido la oportunidad de tomarte fuertemente de Dios, ¿cómo ha sido? Si hacemos un recuento de los daños, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Ha sido victorias ante la tentación o han sido fracasos? ¿Han sido, hermano, entre la opresión? ¿Han sido victorias o han sido derrotas? ¿O ante las situaciones en las cuales tú debes permanecer en santidad, en integridad como hijo de Dios? ¿Cuál es en el recuento de daños? ¿Cuál es el resultado? ¿Honra o vergüenza? Porque es lo que trae al hombre. Cuando el hombre cede a la tentación, cae en pecado y lo primero que viene a su vida no es honra, es vergüenza. Entonces, si hacemos un recuento de daños en estos 6 meses, hasta el día de hoy, ¿cuál será? ¿Cuál es el resultado? Mira, eso nos permite. Y este momento de reflexión decía que si es necesario verlo con ojos críticos, de manera profunda y reflexiva, porque necesitamos al final del camino todos estos resultados nos tienen que dar un punto de partida. Si lo que hemos vivido estos 6 meses deja mucho que desear en mi vida como hijo de Dios, aún como servidor del Señor, como siervo de Dios, como líder en una comunidad, como ministro en un ministerio, como pastor, ¿qué nos ha dejado estos 6 meses? En el cual no hemos tenido los cultos más que en línea. Sería bueno detenernos porque tenemos que tener un punto de partida hoy para proyectarnos a algo mayor, a algo mejor. Por eso, medita un poco. Y el propósito, hermano, no es que hacer una apología de derrota, de fracaso, no, es que miremos con integridad, miremos con ojos de integridad y de honestidad nuestra propia vida. ¿Cuáles son los números que tenemos hoy ante el pecado, ante la tentación? Cuando el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Te has fortalecido en el Señor? ¿O te ha costado trabajo fortalecerte en el Señor? No sé. Pero Dios sí lo sabe y tú lo sabes. Por eso, en esta mañana, hermano, Dios ha puesto esto que te diga al corazón tuyo.
Ha puesto en mi corazón esta palabra para tu corazón. Dios me pidió que te diga lo siguiente, que nos enfoquemos, hermano, en hacer un recuento de estos 6 meses hasta el día de hoy, cómo está nuestra vida espiritual, cómo está mi vida como ministro. Aún posiblemente digas, yo no me congrego en alguna iglesia, pero ¿cuál quisiera que sea el punto de partida? Hoy es el punto de partida para algo mayor. Dice que aunque tu principio sea pequeño, tu estado postrero será mayor. O sea, Dios nos tiene prometido, por eso es que podemos acercarnos. Hoy es la oportunidad para acercarte al trono de la gracia, porque allí encontramos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Es ahí, es en ese lugar. No importa qué ha pasado, si tus números hayan sido rojos o hayan sido negros, lo importante está aquí, que de dónde vas a partir hoy. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Que sea de bendición a muchos, que tú ganes al mundo o el mundo te gane a ti. Eso es lo que tenemos que pensar en esta mañana. Por eso cuando meditamos en el libro de 2 Timoteo 4, 7 y 8, cuando dice Pablo, he peleado, o sea, posiblemente tú no has peleado, posiblemente sí has peleado. Y estos 6 meses los has acabado en victoria, en triunfo. Porque has guardado la fe, has guardado tu vida espiritual, has guardado tu vida emocional, te has tomado de la mano del Señor. ¿Y sabes qué? Dice la Escritura, me llama la atención cuando Pablo dice, en este momento tan crucial en su vida, porque sabía que venía su muerte, que dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por demás, o sea, además de todo esto, el Señor me tiene reservada una corona de justicia que me dará el Señor. No dice que nadie más, porque la recompensa viene del Señor. El juez justo, dice, en aquel día. Y no solo a mí, Él hace ver que para Él y para muchos. Yo te voy a invitar en esta mañana que podamos orar. Que meditemos un momento haciendo un recuento de los daños o un recuento de las victorias que has tenido en este tiempo. ¿De dónde vamos a partir hoy? ¿Seguiremos fortalecidos porque hemos estado en victoria? ¿O posiblemente tenemos que rehacer, reorganizar, reconocer e iniciar para caminar en victoria? Yo te voy a invitar que podamos orar. Padre bendito, en esta hora te damos gracias. Primeramente por tu amor y por tu misericordia, por la gran oportunidad que nos da de tomarnos de tu mano. En esta hora, Señor, llévanos a meditar un poco en lo que ha sido nuestra vida física, nuestra vida emocional, nuestra vida familiar, nuestra vida económica, nuestra vida laboral, pero sobre todo llévanos a meditar un poco cuál ha sido nuestra vida espiritual en este tiempo. Para iniciar, Señor, este nuevo tiempo, para iniciar, Señor, para retomar ánimo, retomar esfuerzo, dedicarnos un poco más, ¿por qué no decirlo? Poder ser restaurado aún, Señor. Porque podemos acercarnos al Señor, no importa si hubo fracasos, si hubo números rojos, si sientes vergüenza por lo que ha pasado. Mira, Dios quiere bendecir tu vida. Hoy es tiempo de tomarte la mano del Señor. Dios quiere bendecir tu vida. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de todos aquellos que en este momento están orando, Señor. Tú conoces, Señor. Síguelos levantando y fortaleciendo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Dios te bendiga. Es una gran bendición poder dirigirnos a ti, a ustedes, a la iglesia que está en casa. Y bueno, yo lo invito a que siga tomándose la mano del Señor, ¿sí? Le repito, hemos iniciado ya nuestro servicio en el templo, ¿sí? Pero seguiremos también estando en contacto con ustedes a través de este medio. Yo te voy a invitar a que oremos por las ofrendas, por las primicias, por los pactos, por las ofrendas especiales, y que Dios sea el que bendiga toda mano que se extienda a la flor. Y Padre, en esta hora te damos gracias.
Bendice toda mano que se extienda al alfolí. Bendecimos la economía, Señor, los trabajos, Señor. Gracias por las ofrendas, por los diezmos, por las primicias, Señor, por los pactos. Multiplica todo lo que dispones en el corazón de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues te invitamos a estar en contacto siempre a través del Facebook. Te invitamos también al servicio. Sabes que los cultos son a las 10 de la mañana en la colonia y en Reforma Chiapas, en la colonia Presidentes, en el lote número 4, ahí, lote 4 y 5, de ahí de la colonia Presidentes, del fraccionamiento, de allá de Reforma Chiapas. Así que te invitamos a que puedas reunirte. Vamos a continuar con nuestros servicios en línea, pero también recordemos que tenemos nuestra reunión de líderes todos los lunes a las 8 de la noche. Vamos a nuestras reuniones en las comunidades en diferentes horarios, y la reunión que se lleva a cabo con el Ministerio de Alabanza todos los sábados a las 11 de la mañana. Vamos a orar. Y gloria a Dios por tu vida. Padre bendito, en esta hora te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y por la oportunidad que nos da, Señor, de tomarnos de tu mano. Te pedimos, Padre, que tú bendigas todos los hogares, tiende tu mano de amor, de poder y de cuidado sobre la vida de cada uno de tus hijos. Gracias por todos aquellos que han prestado atención, Señor, para tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.